Han sido jornadas de reflexión, de evaluación sobre los méritos y sobre el curso posterior de la reforma constitucional una vez que terminó su labor hace 20 años, ¿no? Entonces, se han producido muchos fenómenos posteriormente, algunos de cumplimiento del texto constitucional, o en otros casos ha habido agregados a la Constitución por parte de los operadores, la Corte Suprema, por ejemplo, y también se han deducido algunas cláusulas, y por último han existido también procesos de desconocimiento, de incumplimiento de la Constitución, es decir, se ha dado de todo, y esto ha servido para aquilatar, para medir los pros y los contras de la suerte corrida por cada artículo nuevo de la Constitución. El tema que me tocó abordar, que era el de las garantías constitucionales de habeas corpus, amparo y habeas data, un tema, por ejemplo, muy inmediato, sería regular una nueva ley de amparo, acorde con la Constitución, porque la anterior, la 16986, es una ley dictada durante el régimen militar del general Onganía, que en realidad es una ley de desamparo, más que de amparo, y que se lleva muy mal con el nuevo artículo 43 de la Constitución. Entonces esa es una tarea legislativa que me parece que hay que emprender ahora, y se puede hacer en cualquier momento, ¿no? Y también habría que, sí, regular algunas normas sobre habeas corpus, en particular el habeas corpus colectivo, pero le repito que muchas de las modificaciones que hay que hacer obedecen más que al dictado de nuevas normas, a la idea del cumplimiento leal y honesto de la reforma constitucional del 94. Y eso solamente depende de la ética y de la moral y del cumplimiento efectivo de los operadores de la Constitución. Si los operadores se confabulan para incumplir con la Constitución, bueno, la Constitución va a ser infringida. Y esto es lamentablemente lo que ha ocurrido con cierta lamentable frecuencia. Algunos puntos del pacto son típicos de aquel momento, ¿no? Y hoy merecerían corregirse. Por ejemplo, la integración del Consejo de la Magistratura, que quedó sin definir en la reforma constitucional por falta de acuerdo del justicialismo y del radicalismo, es un punto que debería llenarse. Por ejemplo, regular con mayor precisión y restricción la emisión de los decretos de necesidad y urgencia, cuya inflación es ya alarmante, por ejemplo. Y, por ejemplo, reforzar la figura del jefe de gabinete de ministro, que ha terminado siendo un personaje ultrasecundario en nuestra realidad política, cuando la Comisión Constituyente depositaba en él muchas esperanzas e ilusiones. Habría que reformar eso. Entonces, el pacto se explica en su momento histórico, y hoy algunas de sus disposiciones conservan vigencia, pero otras merecerían ser retocadas o actualizadas. Y también definir el tema de la ley de coparticipación federal de impuestos, que ahí está sin cumplirse todavía, ¿no? Es decir que sí, podría ayornarse el Pacto de Olivos en función de las necesidades de hoy. Son realidades, se imponen sobre lo que debería haber sido mejor o más conveniente. Es decir, la realidad era que si no había Pacto de Olivos no había reforma constitucional. Muchos de los críticos de la reforma opinaron que era preferible el texto anterior de la Constitución, de 1853-60, sin la reforma del 94. Es decir, proponían olvidarse de la reforma del 94 o dejarla sin efecto. Hoy, sin embargo, esa corriente no es mayoritaria. Yo creo que la mayor parte de la gente parte del supuesto de que la reforma debe mantenerse, aunque deba perfeccionarse, pero que no debe sepultarse. Bueno, sin duda que el balance es positivo, reunir a los constitucionalistas del país en su 21º Congreso aquí en nuestra ciudad, y hacerlo en el marco también de la celebración de los 20 años de la última reforma de la Constitución, que como todos sabemos se realizó en estos espacios de nuestra Universidad Nacional del Litoral. Tiene un aditamento especial, así que poner en debate, como lo han hecho, todas las cuestiones
referentes a la incorporación de los nuevos derechos, al tan mentado federalismo que se ve mucho en los papeles y poco en la práctica, y a otros tantos temas de nuestra Carta Magna que tienen implicancia directa en la vida cotidiana de los ciudadanos. De por sí ya es un hecho más que positivo, y bueno, y reitero, haber reunido a los constitucionalistas del país en nuestra casa es un orgullo. Yo creo que la reforma del 94, me refiero a la reforma de la Constitución Nacional, todavía necesita caminar mucho más en el tiempo, y que muchas de las cuestiones que están plasmadas ahí encuentren ejecución en la práctica, es decir, tornar operativos los derechos que están en la Constitución Nacional. Creo que eso me parece que no hay necesidades ni un reclamo de la sociedad por producir una nueva reforma de la Constitución Nacional. Diferente es el caso de nuestra Constitución Provincial, que es una Constitución que ya tiene más de 50 años de vida y que desde hace mucho tiempo está siendo necesaria un ayornamiento a los nuevos tiempos.